Hoy quiero hablarles de una enemiga espiritual. Ella es sutil por su naturaleza pecaminosa, pero capaz de destruir nuestro propósito. Y ustedes saben que una vida sin propósito es una vida triste, una vida frustrada, amargada, ansiosa, desesperada. Cuando no tenemos un propósito, terminamos dando vueltas en círculos en nuestra vida sin llegar a ese lugar que Dios diseñó para nosotros, sin alcanzar eso que Dios ya preparó para nosotros. Esta enemiga espiritual produce amnesia, haciendo olvidar lo bueno que Dios ha sido y también nos hace olvidar lo que Dios nos ha dicho y nos hace pensar negativamente. Esa enemiga se llama la queja. He titulado este mensaje La queja, ladrona de promesas. La queja, según lo que dice la traducción del original, donde aparece la palabra queja, de Números capítulo 11, versículo 1, habla de dolerse, de lamentarse, de ser alguien obstinado, de estar rezongando. No sé si conozcan esa palabra, de rezongar, de murmurar. Eso es la queja según el original de la palabra en que fue escrita, en el hebreo. Y el diccionario en español dice que es un resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de alguien. Es la reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o inconformidad. Es decir, es una expresión de dolor, de pena, de resentimiento, un sentimiento que hay allí. Imagínense que hay estudios que han realizado acerca del comportamiento del ser humano que dicen que las personas se pueden quejar 20 veces al día por motivos diferentes. Es algo que es muy cotidiano hoy por hoy. Todo el tiempo estamos escuchando, y ojo, no solo escuchando, sino también estamos diciendo frases como, es que las cosas sí son duras, está difícil la situación, qué clima tan horrible, no para de llover, el café está frío, el café está caliente, este día está muy aburrido porque así todo oscuro, no, qué sol tan intenso, ni dan ganas de salir. Y así empezaba en la casa. Papás, identifíquese con sus hijos. Este chino no recoge su reguero, no es obediente. Identifíquese esposos y esposas con su cónyuge. El esposo, está a empezar la cantaleta y la esposa, este hombre sí es desordenado, no ayuda, no colabora, no hace. Todo el tiempo salen de nuestra boca constantemente quejas. Entonces la queja es un inconformismo por algo que pasa y que no hemos podido resolver o simplemente no ha cambiado lo que vemos, no ha cambiado lo que nos pasa, lo que oímos. Entonces nos lleva a pensar y a creer que merecemos algo mejor, y ahí es donde se manifiesta la queja. Es la manifestación de nuestro corazón por el inconformismo de algo que tenemos que vivir, por el inconformismo por lo que no hemos recibido, por el inconformismo también de que creemos que merecemos más de lo que estamos viviendo. Resulta que la queja es un hábito, y es un hábito pecaminoso. ¿Por qué digo pecaminoso? Porque pecado es aquellas cosas que hacemos, decimos o pensamos que no agradan a Dios. Y en Números 11:1 dice, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Imagínense, el pueblo de Israel se quejó una y otra vez hasta que el enojo del Señor vino sobre el pueblo de Israel. Resulta que el pueblo de Israel tenía una promesa que Dios se la entregó a Abraham. Ustedes la han escuchado y solo les quiero recordar aquí, hacer un breve recorderis. Génesis 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra,
desde el río de Egipto hasta el río Grande, río Éufrates. Más adelante se lo confirmó a Jacob, luego llamado Israel, Génesis 35:12, y dice, y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Más adelante, José no la olvida porque seguramente su padre Jacob se lo había recordado a sus hijos, y José antes de morir dijo unas palabras: no se acostumbren a este Egipto porque era algo temporal. Génesis 50, 24 al 25 dice, José les dijo a sus hermanos, yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjense cómo Dios prometía una y otra vez la promesa que le hizo a Abraham para su pueblo. Después de que se cumplen los años de estar en Egipto, llega el momento del éxodo y llega el momento de la aventura hacia la tierra prometida. Y estando en ese proceso, en esa aventura, es donde la enemiga espiritual llamada queja comienza a infiltrarse. Comienzan las quejas, las murmuraciones, las críticas, las malas actitudes, los comentarios del pueblo hacia Dios, hacia Moisés, hacia las circunstancias, hacia el ambiente, un constante ambiente de queja. Fíjense, en Éxodo 14 habla de la queja del pueblo de Israel hacia sus enemigos. En Éxodo 16 y números 11 se quejan por el liderazgo. En Éxodo 15 y números 20 se quejan por no tener agua. En Éxodo 32 se quejan por la ausencia de Dios. En números 13 y 14 se quejan por la incapacidad de poseer la tierra prometida. Si se dan cuenta, en medio del pueblo de Israel había un ambiente, un hábito, una costumbre pecaminosa, y era la queja constante. Y quiero detenerme en este último que les mencioné, la queja por la incapacidad de poseer la tierra prometida, porque es la base de la enseñanza, la queja ladrona de promesas. Números, capítulo 13, del versículo 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Es decir, la famosa historia de los 12 espías. Resulta que llegó el momento de poder ver con los ojos naturales una partecita de la tierra de Dios, de la tierra que Dios les estaba entregando. La Biblia dice ahí, si ustedes pusieron atención al versículo, dice la cual yo doy a los hijos de Israel. Para Dios es un hecho sus promesas, por eso dice doy, pero para nosotros es un reto creerlas. Es un acto de fe creer que así se hará. Pero si para Dios ya es un hecho, ¿por qué para nosotros no es igual? Porque sus promesas y su palabra se van a cumplir sí o sí. Y es nuestra responsabilidad si las vamos a tomar o no. Si somos nosotros los que las vamos a poseer, pero lo que sí es seguro es que la palabra de Dios se va a cumplir. En Mateo 5:18 Jesús les dijo, les digo la verdad, hasta que se desaparezcan del cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla, su palabra se cumpla. Y resulta que dentro de esta palabra están las promesas de Dios. Ahí, entonces, Moisés, muy obediente, tomó a los 12 espías y los envió a que exploraran y que vieran todo, que supieran todo acerca de aquella tierra por la cual han esperado cientos de años conquistar y poseer. Y durante 40 días estos privilegiados estuvieron en misión, en la misión de ir a ver de qué se trataba la tierra. Y a su regreso dieron el siguiente informe. Números capítulo 13, 25 al 33. Aquí les voy a estar leyendo para que me sigan con la enseñanza y con la historia. Después de explorar la tierra, durante 40 días, los hombres regresaron
a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cádiz, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y le mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Versículo 27 dice, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluye leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Y aquí quiero hacer una pausa antes de continuar. ¿Se dan cuenta que lo que ellos vieron con sus ojos naturales y que pudieron tomar con sus manos era exactamente lo que Dios había dicho que iban a obtener si conquistaban la tierra prometida? Versículo 28 dice, sin embargo, aquí viene un pero del pueblo, sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Y aquí empieza la declaración más triste que uno pueda encontrar acerca de la promesa de Dios, porque la actitud, como ellos vivían en un hábito de queja, empezaron a hablar de la siguiente manera. Yo me los imagino un poco con cara así de, hasta vimos gigantes, los descendientes de Anak, los amalecitas viven en el Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos, toda esa zona montañosa está llena de los cananeos, viven a lo largo de la costa del Mediterráneo, a lo largo del valle del Jordán. Hablaban así, yo creo que hablaban de una forma desesperada. ¿Por qué? Porque era un hábito para ellos quejarse. Fíjense que empezaron a ver que de eso que han dicho, Dios no les había confirmado tiempo atrás. La tierra que iban a conquistar era de los jebuseos y de todos los feos que estaban allí. Entonces, en el versículo 30 dice, pero, cuando aparece un pero de parte de Dios es porque tiene un cambio en la historia. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y les dijo, vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo y empezaron otra vez. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Versículo 22 dice, el siguiente mal informe sobre la tierra. Miren, cuando tienes este mal hábito, no vas a poder dar buenos informes. No vas a poder ver las cosas según las ve Dios, sino según las ve el mundo que te rodea. Y ellos continúan diciendo, la tierra que atravesamos y exploramos nos devorará todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vivimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentimos como saltamontes y así nos miraban ellos. Miren, cuando yo leí este pasaje bíblico, Dios me confrontó pero tan fuerte, tanto que no pude sostener mis lágrimas de lo que representaba eso para mí, porque en muchas situaciones en mi vida me había venido quejando, tuve que arrepentirme por mi mal hábito, y con estos versículos Dios me dio una frase que se las quiero compartir para que la apunten y la recuerden. Si la logran almacenar en su corazón, yo sé que les va a ayudar de aquí en adelante. Dios me dijo, habla de acuerdo a la promesa y no de acuerdo a lo que ves, y mucho menos de acuerdo a lo que sientes. Porque fíjense las palabras que ellos dicen ahí en ese último versículo. Dice, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. ¿Y yo qué hago hablando conforme a lo que siento y no conforme a la promesa? Así nos miraban ellos y así yo los miraba, gigantes. Cuando yo empiezo a hablar conforme a lo que veo y a lo que siento, seguro que las promesas de Dios, la ladrona de quejas, me las va a arrebatar. Porque fíjense cómo se venían expresando. No sé si han escuchado el síndrome del jardín del vecino es más verde. Ese síndrome no es nuevo. Esto existe desde que entró el pecado al mundo, al estar viendo lo que los otros tienen y no disfrutar lo que Dios nos ha entregado. Eso viene de la época de Caín y Abel. Entonces, el primer punto que les quiero dejar aquí es que la queja
daña la visión. Recuerdo que ese día que Dios me dio esa palabra, lo primero que hice fue comenzar a escribir en mi cuaderno los últimos versículos que en mi devocional había recibido de parte de Dios y comencé a declararlos sobre mi vida, sobre mis circunstancias, sobre mi ambiente y comencé a notar cómo la ansiedad comenzó a desaparecer, cómo la paz comenzó a establecerse en mi corazón y cómo la visión del propósito de Dios volvió a aclararse sobre mi vida y vinieron ideas para solucionar mi circunstancia. La Biblia sigue contando cómo después siguieron quejándose, tanto que quisieron levantar un nuevo líder para regresar a Egipto. Imagínense la circunstancia, después de haber palpado lo que Dios les iba a entregar, ellos no se detuvieron en su queja porque estaban en un hábito pecaminoso. Números capítulo 14, versículo del 6 al 9, dice, después de que se levantaron en contra de Moisés, en contra de Caleb y de Josué y comenzaron a armar planes, a querer poner un nuevo líder para devolverse a Egipto, dice en el versículo 6, dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor, esta es la clave, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor, no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengan miedo, gritaban estos hombres para tratar de convencer a toda una multitud que estaba contaminada por la queja. Sin embargo, el pueblo no quiso escuchar, porque otra consecuencia de nuestra queja es que perdemos el sentido del oído. Nos volvemos tercos, obstinados y caprichosos. Y a continuación viene la revelación de que la queja es la ladrona de promesas. Eso fue lo que el Señor me mostró a mí y se los quiero compartir. Moisés comienza a interceder por el pueblo una vez más para que Dios no los destruya, porque con la queja no glorificamos el nombre de Dios, sino todo lo contrario. Lo que hacemos es deshonrarlo y desprestigiarlo. Dios le responde con unas palabras que nadie quisiera escuchar. Estoy seguro que ninguno de los que estamos acá quisiera escuchar esas palabras de parte de papá. Y a veces queremos hacernos los de los oídos sordos cuando Dios nos confronta, nos disciplina. Pero si algo he aprendido es que Dios disciplina al que ama. Entonces cuando Dios me habló por medio de estos versículos y me llamó la atención y me disciplinó, lo único que pude decir fue gracias, Señor, porque sé que lo haces por amor. Y si ustedes hoy se sienten confrontados con este mensaje, se van a sentir un poco incómodos, denle gracias a Dios, porque es Papá Dios el que los ama y el que los quiere disciplinar. Fíjense, Números 14, del 20 al 25 dice, entonces el Señor le dijo, ahora viene la respuesta de parte de Dios, los perdonaré como me lo pides, Moisés. Pero tan cierto como que yo vivo, tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, se han rehusado a escuchar mi voz, ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verán. La queja, ladrona de promesas, porque este pueblo tenía la oportunidad. 12 hombres tuvieron el privilegio de ver lo que la tierra tenía, pero toda una generación, por culpa de 10 hombres contaminados por la queja, toda una generación se le arrebató la promesa de sus manos. Versículo 24 dice, sin embargo, y es el mismo Dios hablando, cuando Dios habla por nosotros, ay, bendito sea el Señor. Sin embargo, mi servidor Caleb
tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Wow, iglesia, por causa de la queja y la mala actitud, toda una generación no pudo ver la promesa de Dios en su vida cumplida. Solo dos de ellos, Caleb y Josué. Caleb, de quien Dios está testificando que su fidelidad y su fe y su buena actitud lo llevó a tomar la promesa que ya había sido escrita para él y para toda la generación. La pregunta que te tengo, o que le tengo a cada uno de ustedes, es la misma que Dios me hizo. ¿En serio te vas a dejar robar las promesas de Dios por tu mala actitud? ¿Es en serio? Hace unos días estaba almorzando con mi familia y a mi hijo le encanta jugar FIFA. Pero ahora ha creado una carrera como manager, como director técnico de un equipo que él mismo ha creado. Y me dijo lo siguiente: papi, ¿sabías que tenía un jugador de 36 años con poco nivel y no me dan mucho dinero por él, por su edad? Porque ya los 37 como que son viejos para los buenos clubes, pero tan solo lo cambié de posición. Me dijo esto, tan solo lo cambié de posición y ha crecido un montón, ha subido su nivel. Y en ese momento sentí como Dios me estaba dando una lección y le respondí conforme Dios me lo estaba revelando a mí. Mi respuesta hacia mi hijo era realmente la respuesta de Dios hacia mi vida. Le dije: hijo, ¿y sabías que muchas veces Dios va a hacer lo mismo con nosotros? Nos va a mover de posición. Nos va a mover de posición con el propósito de que crezcamos y subamos nuestro nivel. Pero muchas veces, cuando nos cambian las circunstancias, el cargo, las actividades, no lo vemos, pero sí nos quejamos. Y eso no nos permite ver la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Y esa fue mi respuesta, porque yo tuve un cambio en mi trabajo hace 1 año y medio. Y les confieso que no me gustó. Me sentí incómodo. No tenía ninguna opción tampoco como para decir no acepto el cambio. Solo podía aceptarlo. Pero mi actitud batalló por mucho tiempo entre no quejarme y tratar de hacer lo mejor posible. ¿Por qué? Porque yo era un experto en un sistema que es importante para la compañía. Llevo como 15 años, creo yo, o no, 10 años por ahí, en la misma especialización del sistema. Tanto me he vuelto tan especialista que a los mismos ingenieros dueños del sistema me buscaban para solucionar inconvenientes que tenía la aplicación. Y tuve logros como poder implementar cambios de infraestructura en aplicaciones y haciendo cosas que nadie quizás había hecho antes. Pero claramente esto era impulsado por mis jefes y por el respaldo y gracia de Dios. Y un día me dijeron: quiero que salgas de ahí y comiences a tomar otro rol. Tan solo me di cuenta que había crecido en mi cambio hace 2 semanas. Imagínense, después de 1 año y medio batallando en que no voy a quejarme, en que voy a tratar de sacar, en que voy a dar lo mejor para sacar esto adelante, en que están confiando en que voy a rendir en esta nueva posición. Hace 2 semanas, cuando implementamos en la compañía otro sistema en el cual yo no soy experto, quizás no he estado muy presente en las últimas reuniones por ahí del ministerio, y es porque esta implementación requería de muchas horas de trabajo al día. Hasta 20 horas en un día tuve que estar trabajando para que las cosas salieran conforme a la empresa está esperando. Y luego de que pasó la implementación, recibí una llamada de la gerente del área de sistemas de un país y me dice: oye, te felicito. Estuviste metido en muchos sistemas y respondiendo por varios temas. En ese momento entendí que los cambios, por más que no nos gusten, no deben estar acompañados de quejas, porque Dios lo quiere hacer en nuestra vida para nuestro crecimiento. Si esto yo lo hubiera aprendido antes, quizás no hubiera batallado con la queja. No, me hubiera ahorrado la amargura, la preocupación, el estrés, el pelear con compañeros de trabajo, el estar perdiendo mi visión, mi propósito. Pero gracias a Dios
por su disciplina. Ahora, yo sé que en los últimos tiempos hemos tenido muchos cambios en nuestras vidas, por todo esto del COVID, por todo esto del encierro, porque cree que pasa y vuelve y sale. Muchas circunstancias con las cuales hemos tenido que lidiar. El hogar se ha vuelto también complejo por el tiempo, por el estrés, por el dinero, o simplemente pues se ha estado esperando un cambio de situación y no ha ocurrido. Todo eso ha ocurrido, quizás con un propósito que Dios tiene para nosotros. Y espero lograr dejar en tu corazón algo especial, y es que la queja nunca será la mejor opción, porque te va a robar las promesas. Si has de quejarte, que únicamente sea en tu intimidad con Dios, delante del Señor, no delante de las personas, porque la queja tiene la capacidad de hacer daño al que la escucha. Fíjense el ejemplo del pueblo de Israel que acabamos de leer. 10 hablaron mal y toda una generación no creyó a causa de las palabras de estos hombres. Miren lo que dice en Salmos 64:1. Oh Dios, escucha mi queja, protege mi vida de las amenazas de mis enemigos. Y en Salmo 142, 1 al 3 dice, 142, 1 al 3, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Y estos dos salmos los ha escrito David. David sabía expresar su queja, su dolor delante del Señor. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿A Dios le molesta o no le molesta la queja? Porque acabamos de leer que a Dios sí le molesta la queja y por eso se enojó con el pueblo de Israel. Pero ¿cómo con David no se enojó cuando dice que expongo mi queja? Porque es que el significado de la palabra queja en los salmos es diferente. En estos versículos no hace referencia a la misma queja del pueblo de Israel y que nosotros levantamos constantemente. Aquí hace referencia a que llevamos a Dios nuestra preocupación. Dice que la queja es, en esos versículos, es que oremos, que le hablemos de lo mal que nos sentimos, que llevemos a Él aquello que nos congoja, eso que nos agobia, esa pena que está en nosotros, que se la expresemos a Él en nuestra intimidad y que podamos meditar en Él. Consecuencias de la queja. La queja paraliza y nos hace retroceder en nuestro crecimiento. La queja nos paraliza y nos hace retroceder en nuestro crecimiento. Fíjense el versículo 25 de Números 14, después de que Jehová, Dios, ha dicho al pueblo de Israel que Caleb y Josué van a entrar a la tierra, pero el resto de gente no. Les dice, ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto, en dirección del Mar Rojo. La queja hizo que el pueblo se detuviera hacia la tierra prometida. Y Dios les dijo, ¿saben qué? No, así no es. Dan media vuelta y al corazón del desierto otra vez, porque necesitan ser procesados. La queja trae amargura y estancamiento. Cuando vemos en nuestra vida que no avanzamos, sino que vamos andando como los cangrejos que van hacia atrás, nos vamos a sentir frustrados. Y cuando nos sentimos frustrados, nos amargamos. Cuando me quejo, le digo a mi mente todo lo negativo que estoy viendo y eso hace que afecte también mi corazón. Entonces el otro punto de las consecuencias de la queja es que afecta a mi corazón. Porque ¿qué corazón quejambroso vive completo y feliz? Ninguno. Quizás experimente una alegría momentánea, pero luego la queja opaca el gozo. Esa es la consecuencia de la queja. También otra consecuencia es que afecta las relaciones interpersonales. Yo estoy seguro que nadie aquí le gusta compartir con una persona quejambrosa. Y si por ahí usted ve que las personas le hacen el feo, no quieren hablar con usted, mediten las palabras que salen de su boca. Porque créanme, una persona que habla palabras de vida,
palabras alegres, positivas y con buena actitud generalmente son personas con las que otras personas quieren compartir. No son personas solitarias. Las personas quejambrosas sí son solitarias y ahí les da otro motivo para quejarse. ¿Qué otra consecuencia? Afecta mi relación con Dios, porque ya lo vimos, a Dios no le agrada la queja, lastima su corazón y entristece al Espíritu Santo. Ustedes ya han leído en Efesios capítulo 4, versículo 30 y 32, dicen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Qué hábito tienes? ¿El de la queja? No lo contristes con ese hábito. Recuerda que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura. Ay, amargado, ¿por qué? Por la queja. Enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. La queja es el lenguaje preferido de un corazón desagradecido. La queja es el lenguaje preferido de un corazón malagradecido o desagradecido. Lucas 6:45 dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces, el contentamiento es el lenguaje favorito de un corazón agradecido. Trabajar en el contentamiento es una de las mejores cosas que podemos empezar a hacer si hemos identificado que nosotros somos personas que se quejan. Y trabajar en el contentamiento no es lo mismo que en el conformismo. El contentamiento es aprender a valorar lo que recibimos de Dios y saber qué es lo que necesitamos. Estar seguro que lo que Dios nos da es lo que necesitamos. Y les quiero dar tips para erradicar la queja, esta enemiga silenciosa que nos roba las promesas de Dios. La primera es la gratitud. Primera de Tesalonicenses 5, 18, 20 dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Ahí no está diciendo si llueve para arriba, si llueve para abajo. No, si se fue el COVID, si llegó el COVID. No está diciendo, dice en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen, Dios les dice, no apaguen al Espíritu Santo. Ese es el primer tip, la gratitud, estar agradecidos en todo momento. Tip número 2, aprender a confiar en Dios. Recordar que sus promesas se van a cumplir como lo acabamos de leer y depende de nosotros si se cumplen en nuestra vida o no. Él no es un Dios falso, Él no es un hijo de hombre para mentir. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. Tip número 3, deje de compararse. Y hoy en día les quiero decir que las redes sociales son una plataforma para la queja. ¿Por qué? Porque al ver tantas cosas bonitas de otros me hacen ver más miserable mi vida y la vida que tenemos y arranca la queja. El jardín del vecino es un concepto que lo pueden buscar en internet. El jardín del vecino es más verde, se dicen muchos, ¿no? El jardín del vecino puede estar más verde, pero usted no sabe cómo está por dentro la casa de su vecino, y mucho menos su hogar, y quizás el vecino esté deseando el hogar que usted tiene, y usted quejándose por el jardín. Deje de compararse. Gálatas 6:4 dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Para la comparación. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, versículo 15, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. No tengan esas actitudes de que hacen las cosas por impulso. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Miren, estrategias
¿Cómo? Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música en el corazón para el Señor. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, como la queja es un mal hábito, debes romper ese mal hábito. Primero, reconociendo delante de Dios esa mala actitud. Segundo, arrepintiéndote. No se trata de lamentarse, sino de arrepentirse, es decir, cambiando su vieja manera de hablar y de pensar por una nueva. Hace poco estábamos en un hotel con mi familia y ese día, porque habíamos estado haciendo varias actividades y trámites que teníamos que hacer, llegamos al hotel tarde y era el momento de dormir de nuestros hijos y ellos tenían que seguir su rutina de estudio y demás. Entonces mi hijo, que es un disciplinado en las mañanas, generalmente se levanta a hacer ciertos ejercicios. A él le encanta levantarse a hacer unos ejercicios y esa noche, al ver que era tarde, él estaba programando ya su despertador y ahí en la habitación del hotel, mientras que yo estaba ocupado en otra cosa, mi hija le dijo: vas a dormir poco y con lo cansado que estás, ya no vas a tener ganas de levantarte a hacer ejercicio. Y la respuesta de mi hijo voló mi cabeza por completo, porque le respondió, le dijo: hermanita, la disciplina se obtiene cuando menos tienes ganas de hacerlo. Y en ese momento yo dije: ¿qué pasó acá? Yo siento, lo siento si pongo ejemplos así, pero a mí me enseñaron a que Dios está hablando en todo momento y en todo lugar. Y cuando escuché eso, yo dije, esto viene de Dios, porque la disciplina se obtiene cuando menos tienes ganas de hacerlo. Y para obtener un buen hábito de agradecimiento a Dios y hacia las personas, debes comenzar con una disciplina diaria de palabras de gratitud, aun cuando no tengas ganas de hacerlo. Y así, esa enemiga robadora de promesas huirá de nuestras vidas. No olvidemos que Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es un humano, por lo tanto no cambia de parecer. O versículo número 23, 19 dice: ¿o acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y quiero dejarlo reflexionando con esto mientras que escuchamos la siguiente alabanza y oramos.